Efesios capítulo 4, el versículo 22, dice así la palabra de nuestro Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos por esta palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias al abrir esta tu santa palabra, por el privilegio de saber que somos tus hijos, formamos parte de tu familia y que tu Espíritu Santo abrió nuestro corazón, trajo convicción de pecado, nacimos de nuevo, aplicó la sangre de Cristo sobre nuestra vida, fuimos reconciliados contigo y hoy como familia de Dios, como iglesia, podemos abrir tu palabra y oír tu voz hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, para que nuestra vida sea cada vez más para la gloria de tu nombre, para que Cristo sea también formado en nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Y esta palabra, Señor, sea aplicada a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Y Señor, salgamos de este lugar habiendo oído tu voz, hablándonos, exhortándonos, animándonos y desafiándonos a introducir cambios en nuestra vida. Para la gloria de tu nombre, esto es también nuestro pedido en tu santo nombre. Amén y amén. Hay un programa de televisión de carácter quizás político, periodístico, que suele estar a última hora de la noche, llamado Palabras Más, Palabras Menos. No suelo ver ese programa, pero sé que existe y algunas veces me he quedado a escucharlo, pocas veces, pero llama la atención su título junto con lo que luego va a ser el contenido de ese programa. Porque quizás una expresión como palabras más, palabras menos, la usamos popularmente, vulgarmente, como para no darle mucha importancia a determinados temas. Pero en el programa en el cual estoy mencionando, la diferencia existe en que en palabras más, palabras menos, vemos la gravedad de nuestra situación.
en palabras más o palabras menos, a través de los invitados, uno puede escuchar el cuadro de situación en el que estamos como país, como sociedad, en nuestra economía y otros temas. Lo que nos enseña que las palabras son importantes, absolutamente importantes, son importantes para nosotros porque es el lenguaje, el medio por el cual nos comunicamos. Son importantes porque Dios nos ha dado el don del habla. Y es importante porque la manera en la que expresamos somos de bendición o también somos de maldición para otras personas. Me hice una encuesta personal, a modo de sociólogo aficionado, si usted quiere, y comencé desde las 8 de la mañana en que tomé el primer tren, fui hasta Capital, volví, y me propuse a mí mismo averiguar cómo se llaman las personas a las que me rodean en todos los ámbitos, colectivo, subte, tren, y ver cómo se llaman. Y le puedo asegurar que no pude saber luego de 6 horas cómo se llaman, porque todo el mundo le ha puesto nombre nuevo a las personas, a los amigos. Ya antes uno le llamaba Carlos, Susana, Ricardo, Alberto, pero ahora tienen nombres que son irreproducibles. ¿Me entiende, verdad? Yo no puedo repetir aquí cómo se llaman unos a otros. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y cada 2 palabras, en lugar del nombre personal, una grosería, una palabrota. Y ciertamente mi encuesta, después de 6 horas, pues de haber escuchado centenares de personas hablando por celulares, con familiares, amigos, novios, ni le digo a algunos novios que veía al lado mío en el tren cómo se hablaban el uno al otro, pues no pude saber desde acá hasta 11 cómo se llamaban. Es decir, sé cómo se dicen, pero no cómo se llaman, porque usan palabras que hace 10 o 20 años atrás eran un insulto. Hoy se ha hecho común llamarse de determinadas maneras. Sé que todos saben a qué me refiero. Por lo tanto, el vocabulario y las palabras son importantes, absolutamente importantes. La sociedad puede cambiar, el vocabulario puede cambiar, pero las pautas, las normas sobre cómo el cristiano debe expresarse, nacido de nuevo, reconciliado en la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, pues no puede ser igual que la sociedad en la que vive. Debe ser distinto. Por tanto, bueno, no lo han pagado, pero el título de este sermón era, si soy una criatura nueva, pues entonces tengo un vocabulario nuevo. Porque lo que me llama la atención es que aún dentro del marco de las iglesias o de los cristianos, cuando usted los escucha hablar, no son tan distintos a los del mundo. Podrán decir, soy nacido de nuevo, soy un cristiano, voy a la iglesia, pero la forma de hablar es igual que la del mundo. Y esto es lo que llama la atención. Si hemos nacido de nuevo, tenemos entonces un vocabulario nuevo. Y esta es la norma, la exigencia, la exhortación que el apóstol Pablo hizo en su carta a los Efesios para que cambiaran su modo de vivir, cambiaran su modo de conducta y también exactamente cambiaran su vocabulario. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A los cristianos de Éfeso, las escrituras los definen entre un antes y un después de haber tenido ese encuentro personal con Cristo. Pero al referirse al vocabulario que el cristiano debe tener por ser una nueva criatura, el primer principio al que me quiero referir es palabras de mentira no, palabras de verdad sí. No solamente, como luego vamos a hablar de lo que son las palabrotas, groserías, etcétera,
sino esta distinción entre la mentira y la verdad. Palabras de mentira no, palabras de verdad sí. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si uno mira toda la carta de los Efesios o a los Efesios y también el capítulo 19 del libro de los Hechos que describe el momento de la evangelización de ellos, uno va a encontrar que describen las Sagradas Escrituras, describen la vida de los efesios entre un antes y un después de su conversión y de su encuentro con el Señor Jesucristo. Eran personas que antes de conocer a Jesucristo estaban sin Dios, sin esperanza en el mundo, estaban bajo la potestad del diablo. Eso es lo que dice el capítulo 2. En el libro de los Hechos, se describe, ellos practicaban la magia, la brujería, la hechicería, pero tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida fue cambiada radicalmente. Desecharon ellos inmediatamente y renunciaron a la mentira de la práctica de la brujería, la hechicería. Hechos capítulo 19. En el versículo 18 describe el momento en el que ellos renuncian, rechazan la mentira religiosa. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y esto que hicieron los efesios de renuncia, de rechazo y de manifestación pública tenía que ver también con su espacio cultural. No lo hicieron en secreto, sino que fueron y públicamente renunciaron, rechazaron a esta mentira religiosa de ídolos, de prácticas de la brujería y la hechicería. Y no solamente lo hacen en forma pública, sino que queman allí delante de todos todo lo que ellos tenían como instrumento para la práctica de esa brujería y de esa hechicería, de esa mentira religiosa. Pero aparte de haber renunciado a esta mentira, a esta práctica mentirosa de la adoración de los ídolos, hay otra clase de mentira a la que se les está pidiendo ahora que ellos renuncien. Ya no es la de la adoración, sino es la de la mentira ética, la de la conducta, la de el hablar con el otro. Entre adorar religiosamente y mentirosamente al que hay que renunciar, y de hecho lo hicieron, el apóstol Pablo ahora les exhorta por medio de esta carta a que también renuncien a otra clase de mentira, a la mentira verbal, a la práctica de no decir la verdad en sus relaciones interpersonales, y principalmente cuando hoy en ningún lugar se puede hacer, pero especialmente el sumo cuidado de decir la verdad y no mentir en el marco de la iglesia. Se exige de ellos un equilibrio aquí ahora de conducta entre prohibiciones negativas y mandatos positivos. Mentir no, decir la verdad, por supuesto que sí. Ya han renunciado a todo lo anterior, pues ahora tienen que renunciar a esta forma, a esta práctica de mentirse los unos a los otros. O sea, ellos se consideraban nacidos de nuevo, obviamente, habían sido sellados con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, reconciliados con Dios, adoptados como familia de Dios. Entonces es inconcebible que la mentira verbal esté presente en el seno de la comunidad cristiana. Son familia de Dios. Por tanto, no puede existir entre ellos la mentira. No puede existir.
Si no hubiera existido, el apóstol Pablo no le hubiera exhortado a que dejen de hacerlo. Es el viejo hombre que muchas veces sigue manifestándose en la vida de las personas. Pero al tomar conciencia y noción de este mandato del Señor, de esta exhortación de Dios, debía ser puesta en práctica. Las Escrituras llaman la atención de todo aquel que la lee detenidamente y sobre temas puntuales como es la mentira, que trae difamación, engaño, defraudación, que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si uno mira ya en un principio, en el libro de Éxodo capítulo 20, en lo que conocemos como los 10 mandamientos, usted verá que el 9º mandamiento es específicamente un mandato, una exhortación a no mentir. Éxodo capítulo 20. En lo que conocemos como el 9º mandamiento. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentirás, no dañarás el testimonio de tu prójimo por medio de tus palabras. Si miramos el libro de Levítico, que es un libro conocido también por la santidad a la que exhorta, en el capítulo 19, allí encontraremos también otra exhortación muy puntual al no mentir y al uso que se debe hacer de las palabras en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Levítico capítulo 19, versículos 11 al 16. Dice la palabra del Señor allí: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, Jehová. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Vemos tanto como en el libro del Éxodo como en el libro de Levítico, libros que exhortan a la santidad, que reclaman que el cristiano, el pueblo de Dios, no haga uso de palabras que no son verdad, que no haga uso de las mentiras para manejarse con sus hermanos en la vida de la iglesia. Isaías capítulo 57, los profetas también fueron absolutamente exhortativos con este mandato de decir la verdad, porque ellos veían y Dios les envió a exhortar al pueblo que la mentira no estaba en las personas comunes, sino que la mentira estaba insertada dentro del pueblo de Dios, dentro de los sacerdotes de Dios, dentro de los que conocían la palabra de Dios, dentro del mundo religioso. La mentira no estaba afuera, sino dentro. Y minaba permanentemente el pueblo del Señor. Isaías capítulo 57, en el versículo 4, dice allí la palabra del Señor: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Así es como Dios llama al pueblo, a su propio pueblo, a través del profeta Isaías, y los exhorta también a cambiar. Isaías 59, el versículo 14. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Nos muestra aquí también por medio de los profetas cómo la verdad hace raíces, la mentira, hace raíces dentro del pueblo de Dios. Y debe ser exhortado el pueblo entonces de parte de Dios a desechar la mentira. Es tan importante que el cristiano diga la verdad y que el decir la verdad forma parte de una evidencia de que uno realmente es un convertido. Hay gente que usted me puede decir, bueno, pero hay gente que no es creyente y dice la verdad. Está bien, es cierto.
Pero si justamente un no creyente, hay algunos que dicen la verdad y aún son premiados en la sociedad, ¿cuánto más el creyente que ha conocido la verdad, que ha vivido bajo la mentira del diablo y ha conocido la verdad y la verdad en persona, que es Jesucristo, debe entonces no mentir y decir la verdad? Es tan importante para Dios que el pueblo de Dios, que su propio pueblo diga la verdad, que aún el libro de Apocalipsis, al referirse a quienes no van a entrar en el cielo, habla de los que no dicen la verdad. Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 15, 14 y 15 dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, ¿y qué más? Y todo aquel que ama y hace mentira, que ha hecho de la mentira su forma de vida. Conocí una abogada hace poco que se la dio de cristiana. Digo, sí, yo voy a la iglesia tal y a la iglesia cual. Pero usted sabe, no sé, le dije. Como abogada yo tengo que estar mintiendo. Pues entonces no va a llamar a la iglesia o arrepiéntase. Porque usted está viviendo una vida que no es cristiana. Bueno, sí, pero mi profesión a veces exige. No le exige. O uno es cristiano o uno es un mentiroso. No se pueden ser las dos cosas a la vez. Y es muy interesante y muy aleccionador que el libro de Apocalipsis al final dice quienes no van a entrar en el cielo. Y pone en la misma categoría a los hechiceros, los brujos y a los mentirosos. Porque si hay algo que muchas veces queda tapado en la vida de las iglesias, es la mentira. Si es una hechicería, si es un robo, si es un pecado sexual, entonces todo el mundo se rasga las vestiduras y ahí entramos con la disciplina. Pero si resulta que alguno de los miembros es un mentiroso, bueno, como la mentira no se ve tanto, pero lo que no vemos es el daño terrible que una mentira, una palabra mentirosa y más en labios de un cristiano puede llegar a ser. A veces la verdad se relativiza. La verdad se esconde. Se dice de a poquito. Y en realidad lo único que se ha estado haciendo es mintiendo. Cuando Jesús trató con los judíos que iban detrás de él, tratando de tergiversar sus enseñanzas, de tirar abajo su testimonio, Jesús mismo dijo: ustedes son hijos del diablo, padre de mentira. Estaba diciendo: ustedes son tan mentirosos como él. Si vemos, la mentira estuvo presente en el mismo inicio allí en la creación. El diablo mismo, haciendo uso de parte de la creación del Señor, trayendo mentira a un lugar preparado por Dios como el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así nos fue. Entre una voz que miente, porque la serpiente tergiversa mentirosamente todo lo que Dios ha dicho. Y la mujer aquí corrige todavía y tergiversa aún más las palabras de Dios. ¿Dónde dijo Dios el árbol que está en el medio? Mire su Biblia. En ningún lugar. Se le agregan tergiversaciones, mentiras. La mentira estuvo desde el principio. Fue parte del instrumento de la caída del hombre. Por tanto, la mentira no puede estar presente en la vida de la iglesia. Y así como los efesios renunciaron en primer lugar a esa mentira religiosa, también tenían que ahora renunciar a esta costumbre de vivir mintiendo, de vivir no diciendo la verdad. Parece que fueran dos frases distintas, ¿no? Si usted le dice a alguien, usted es un mentiroso, lo toma como un insulto. Si le dice a alguien, mira, tú no estás diciendo la verdad, parece que es más suave. Es lo mismo. Y los seguidores del Señor Jesucristo debemos ser conocidos, no solo en la comunidad de la iglesia, sino también en los círculos en los que nos movemos, como personas honestas, veraces, personas que nuestra palabra no merece ninguna duda. Debe ser tomada como una realidad. Y la razón por la cual esto es, dice la palabra del Señor, exhortada como conducta, es que no solamente porque las personas con las que hablamos es nuestro prójimo, sino porque en la vida de la iglesia son nuestros hermanos en la fe. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad construye, sostiene, fortalece la comunión de la iglesia y las relaciones interpersonales, mientras que la mentira la destruye. Alguien dijo que en un estudio que se hizo, que cerca de 18,000 palabras por día son las que una persona dice, expresa. No las dice para sí, habla con otros. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas palabras son verdad? ¿Cuántas son media verdades? ¿Y cuántas son mentiras? Hay un principio que dice, nadie tiene el derecho de mentir. Y esto es para los cristianos. Pero no todos tienen el derecho de saber todas las cosas, y esto también es verdad. Pero es preferible que uno, llegado el momento, las circunstancias, diga, hasta aquí llego. No me es permitido hablar más. No debo continuar con esta conversación. Y no enredarse en un diálogo, en una conversación que va a terminar llevándole a que uno tenga que estar mintiendo. ¿Me entiende? La mentira destruye la comunión de la iglesia. La mentira destruye amistades. La mentira destruye matrimonios. La mentira destruye familias.
No me gusta hablar mucho de la vida personal. Pero a veces Dios permite que los pastores muchas veces tengan que atravesar situaciones e ilustrar con sus propias vidas, con lo que han vivido, una verdad de Dios. Hace pocos años yo me enteré que quien toda la vida pensé que era mi hermano no lo era. A los casi 50 años. ¿Qué quiere decir esto? No que necesito un psicólogo, porque todo enseguida mandamos al psicólogo, sino que viví 50 años una mentira. La pregunta es, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Y sabe qué ocasiona eso? Que hoy he perdido gran parte de la familia. Porque no son creíbles. ¿Cómo se puede creer en personas que han sido el resto de sus hermanos? Que quizás no lo son. Que 50 años después uno se entera de que, no, mira, este que no era nuestro hermano, no es nuestro hermano. Mejor dicho, no es tu hermano. La mentira destruye, mientras que la verdad edifica. Y esta es una de las exhortaciones más fuertes que Dios tiene aquí para los efesios y también para nosotros. Hablar palabras de mentiras, no. Pero decir la verdad debe formar parte de nuestra conducta diaria. No hay mentira piadosa. Mire lo que se logra con una mentira piadosa. Que el resto deje de ser creíble, que ya no se pueda creer más por el nivel, la profundidad de la mentira al no decir la verdad. ¿Sabe qué? Cuando me enteré de esa verdad, que había sido una mentira, le di gracias a Dios, porque dice su palabra, la verdad te hará libre. Y la verdad me hizo libre del por qué nunca pude tener una relación bien con mi hermano. Porque no somos de la misma sangre. No somos nada. Y me hizo libre y pude comprender mucho de sus actos. Y muchos actos de mis padres. Si es que fueron mis padres. Mire hasta dónde llega el no decir la verdad a tiempo. Terrible, ¿no? Dios dice, desechen la mentira y hablen la verdad, aunque duela. No de mala manera, pero digan la verdad. En la vida de la iglesia, en la vida matrimonial, entre los amigos, de padres a hijos, de hijos a padres, decir la verdad edifica y construye, pero mentir y ocultar daña terriblemente. La segunda gran verdad espiritual que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, envía a estos efesios, es que palabras corrompidas, no. Palabras de edificación, sí. Palabras corrompidas no debe existir en el vocabulario del cristiano. Aquel que
ya no está más bajo la potestad del diablo, ha nacido de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo, forma parte de la familia de Dios. No puede utilizar ya más palabras corrompidas como cualquier persona del mundo. Antes la dijimos todos. Pero en Cristo ya no debe ser así. Palabras corrompidas no, palabras de edificación sí. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si realmente estos efesios eran nacidos de nuevo, predestinados por Dios, sellados con el Espíritu Santo, integrantes de la familia de Dios, aceptados en el amado Jesucristo, cuando creyeron, entonces no hablarían ya más, no harían ya más uso en su vocabulario diario de palabras corrompidas, palabrotas. Llamo su atención esta palabra corrompida aquí, que significa árboles y frutas en descomposición. Es decir, palabras podridas. Literalmente dice, ya no sigan usando palabras podridas, un vocabulario podrido. Ya no salga más de esa boca. ¿Y por qué no debo decirlas? Porque el hacerlo causa daño al que escucha. Quizás alguien pensaría, bueno, pero son solamente palabras. No estoy golpeándole, ni estoy estafándole, ni estoy quitándole algún bien, solamente es palabra, pero hemos visto el poder que tiene la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y por la palabra de Satanás entramos en la caída. El uso que hacemos del vocabulario es altamente peligroso, como puede ser también absolutamente de bendición. Pero debemos ser muy cuidadosos con el vocabulario que utilizamos. Hay palabras que llevan bendición y gracia para los que la escuchan, y eso es lo que debemos hacer. Pero hay palabras que traen maldición sobre nuestra vida. Gran parte de la sociedad en la que vivimos ha hecho no solamente una destrucción del vocabulario, sino también una adopción de un vocabulario nuevo, que de hecho se ha transferido a los diccionarios y adoptado inclusive aún por la Real Academia Española en sus escritos. Un vocabulario obsceno, vergonzoso, vulgar, que es la manera con que se refieren a situaciones particulares o en el trato interpersonal de unos a otros. En lugar de llamarlo por el nombre, se le utiliza algún tipo de adjetivo vulgar, obsceno, asqueroso, vergonzoso. Los que hemos nacido de nuevo, los que somos sellados por el Espíritu Santo, los que hemos, como hemos cantado hoy, sido reconciliados y estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, no podemos usar más este tipo de vocabulario. Así como los efesios hemos renunciado quizás al uso de la brujería, la hechicería, pues también tenemos que renunciar y dejar
este vocabulario corrompido que se utiliza habitualmente en la sociedad en la que nos movemos. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo habló y advirtió acerca de la seriedad y la consecuencia que pueden tener nuestro hablar. Mateo capítulo 12, el versículo 31. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia, es decir, aún la palabra, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando muchas veces usted escucha a alguien hablar, él podrá decir en el contenido muchas cosas lindas, pero su hablar lo va a mostrar tal cual es. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo, escúcheme bien, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El día del juicio no solamente nuestras acciones van a ser juzgadas. Romanos dice que nuestra conciencia nos acusará o defenderá. Aún lo que hemos dicho también va a estar allí sobre la mesa del juicio. Santiago se hizo eco de estas palabras del Señor y hay todo un capítulo que no debería ser olvidado. Santiago capítulo 3, en el versículo 6, que nos habla justamente de el peligro del mal uso de la palabra hablada. Santiago capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mire, con esto solamente nos tendríamos que quedar aquí. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mire lo que sigue ahora. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Si no hubiera cristianos que a veces se exceden en su vocabulario, la Escritura no nos exhortaría desde el Antiguo al Nuevo Testamento, una y otra vez en los Evangelios, las epístolas, los profetas, en el uso serio del vocabulario, el uso santo de nuestro vocabulario. Y como hombres y mujeres nacidos de nuevo debemos compartir un vocabulario nuevo. Somos nacidos de nuevo, debemos tener un vocabulario nuevo, así como tenemos actitudes nuevas. Vocabulario que no hiera, que edifica, que construye, que consuela, que conforta. Aún más el uso del mal vocabulario, este vocabulario podrido, literalmente.
entristece al Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y lo contristamos, lo entristecemos con este vocabulario vulgar, grosero, vergonzoso muchas veces en boca de los cristianos, que en lugar de construir, de edificar, de consolar, como dice la palabra del Señor, la buena palabra para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todos necesitamos oír palabras buenas. No porque estemos enfermos de afecto, pero necesitamos oír buenas palabras de otros. Sea cuando abrimos el corazón o cuando otros nos ven, nos hablan. Necesitamos, es bueno y necesario oír buenas palabras. No palabras más ni palabras menos. Buenas palabras que edifiquen nuestra vida, que nos traigan consuelo. Ni hablar de que no nos dañen, que no nos lastimen. Y otra vez el vocabulario destruye relaciones, así como las puede construir, sustentar, fortalecer, desarrollar. Así también puede minarla. Escúcheme muy bien lo que digo. El vocabulario puede minar una relación entre padres e hijos, entre esposos, en una comunidad, en una iglesia, en un trabajo. El vocabulario destruye, así como también puede construir. Más de un consultorio de psicólogo o psiquiatra que las personas van en su edad adulta fue por las palabras que escucharon cuando eran niños, cuando eran pequeños, de padres o de amigos, de vecinos, de compañeros de colegio. Los que son mayores quizás recuerden que hace muchos años, cuando no había agua aquí en la zona, si uno quería tener agua en la casa había que darle a la bomba, ¿se acuerdan? Algunos que son del interior. Había que bombear para que el agua subiera al tanque. Quizás en Colombia también. Y cuando nosotros llegamos y éramos chicos, llegamos a la ciudad de Padua, no había agua corriente. Y si uno quería tener agua en el tanque para todo el día, había que darle a la bomba. Y la medida más o menos dividida por la familia eran 100 veces cada uno. Mi desesperación era agradar a mi padre. Y mi padre nunca me dejó bombear agua al tanque. ¿Saben por qué? Porque decía que yo era inútil. Y no servía. Y no podía porque era demasiado delgadito y que me iba a hacer mal. Y si bien después vivimos una buena relación, uno recuerda eso como un daño que uno recibió. Yo tenía un compañero de colegio que era el más bajo de todos, un buen chico. Y todos los compañeros de colegio se burlaban de él. Y era el hazmerreír de todo el curso. Todo el mundo lo cargaba. Todo el mundo se burlaba de él. A tal punto que en las clases de gimnasia, vieron ahora que estamos con las olimpiadas, que están esos cajones que los gimnastas hacen ejercicios y saltan allí. Bueno, un día todos lo metieron ahí adentro y lo encerraron.
Se burlaban todas, tuvimos 5 años juntos, fueron 5 años de burla. Un día lo encontré, ya grande. Tenía un revólver en la cintura. Me asombró y dije, pero ¿por qué? Nadie me va a cargar nunca más en mi vida. No voy a aceptar que nunca más nadie se burle de mí. Dije, no sé lo que habrá hecho. Pero alguien que a los 20 y pico de años, no siendo ni un policía, ni teniendo la autorización, andaba armado. Y dice la razón, por las burlas. Estaba lleno de ira, lleno de rencor, de amargura, por palabras. Palabras que a veces los padres dicen a los hijos: gordo, tonto, inútil, estúpido. Y no nos damos cuenta del terrible mal que se les hace a esa criatura, a ese chico, a esa chica. Su autoestima. Palabras que se dicen entre los matrimonios. Cuando ella o él están esperando una palabra de afecto, de amor, de reconocimiento por lo que uno ha hecho. Y lo que recibe son, y esto es lo que hiciste. Quizás hace esfuerzo para estudiar o mejorar su salud bajando de peso, porque el cuerpo nos cambia a todos, Y las palabras que recibe en lugar de palabras de ánimo, de edificación, son palabras de menosprecio. ¿Para qué? Vos no tenés cura. Y después se llenan los consultorios por problemas de autoestima, por daños, por problemas emocionales, porque hemos lastimado a la gente. La lastimamos en el trabajo, la lastimamos en el colegio, la lastimamos en la pareja, en la familia, y las lastimamos en la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo aquí exhorta a estos cristianos. Y también la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestro vocabulario y que nuestras palabras sean palabras no corrompidas, sino palabras de edificación para el otro. Palabras de edificación, palabras que le ayudan a construir su vida, palabras que le ayudan a seguir adelante. Palabras que le ayudan a sanarse de todo el mal que ha recibido antes por medio de las palabras. A fin de dar, dice la palabra de Dios, gracia a los oyentes. Gracia es el favor inmerecido de Dios y Dios nos dice que nuestro vocabulario debe ayudar a darle gracia, es decir, darle un favor, ayudar al otro. Esta es la conducta que el apóstol y la palabra del Señor exhorta a tomar a los que han nacido de nuevo, a tener un vocabulario nuevo y que en ese vocabulario la mentira no esté más, sino que siempre se hable con verdad. Y que en ese vocabulario nuevo que tiene que tener esta nueva sociedad de Dios llamada iglesia, esta nueva humanidad, creada en la verdad y en la justicia y la santidad de Dios, palabras corrompidas no puede haber.
sino palabras de edificación, palabra de sanidad. No compre libritos por ahí. Lea la Biblia. Es todo suficiente para nuestra sanidad. Usted verá que cuando empieza a hacer un ejercicio de colocar el vocabulario bajo el señorío del Señor Jesucristo, bajo la obra del Espíritu Santo, santificadora de nuestro vocabulario, usted va a ver cómo esto empieza a cambiar y llega un momento en que ni siquiera las piensa más. Porque aún en el pensamiento ya no van a estar más, por eso tampoco van a salir. Pero es una decisión que debemos tomar. Dios no lo va a tratar como un robot. Dios nos exhorta por medio de su palabra, nos ilumina, fortalece y ministra con su Espíritu Santo. Pero quien debe decir, no más mentiras, no más palabras corrompidas en mi vida, para que mi vida esté en santidad y glorifique a Dios, es cada uno de nosotros. Dios no lo hará por usted, ni por mí. Debemos hacer nosotros. Si hay esto en su vida, en algunos momentos quizás de su vida diaria, decida ahora terminar con ello. Hágalo ahora. Tome esta decisión y ponga su vocabulario que corresponde a su vida nueva delante de Dios. Y Dios va a obrar porque es su voluntad. Todo aquello que pidiéremos conforme a su voluntad nos será hecho. Cambiemos nuestro vocabulario y demos de la gloria al Señor. Amén.